Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Damaris Ponce, asesor comercial. Les damos la bienvenida a nombre de la empresa Certificarte Perú a este webinar sobre los temas de protocolo sanitario para el reinicio de las actividades económicas en los sectores industria y minería. En esta ocasión, la persona encargada de desarrollar el curso es el ingeniero Harold Romero, con maestría en docencia superior e investigación universitaria, con más de 12 años de experiencia realizando servicios de asesoría, consultoría y auditoría en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad, seguridad de la información, gestión de riesgos, antisoborno en entidades públicas y privadas, quien es el gerente general de la empresa Certificarte Perú. A continuación, vamos a deshabilitar los micrófonos y la opción levantar la mano para evitar interrupciones del público en vivo. Sin embargo, pueden escribir sus consultas por el chat y al término de la exposición se dará 30 minutos para la resolución de las mismas. Mi persona leerá las preguntas para que el ponente las responda. Buenas noches, ingeniero Harold Romero. Le doy pase al curso. Gracias. Ok, bien, tengan todos ustedes buenas noches. Nuevamente agradeciéndoles a todos su puntualidad, su presencia en este curso. Es ya, si no me equivoco, el sexto webinar que brindamos con respecto a los planes, el plan de vigilancia y prevención del COVID-19 y los protocolos sanitarios. Hoy vamos a hablar inclusive del plan del protocolo sanitario en los sectores industria y minería para empresas de la fase 2 de reactivación económica. Solo quiero acotar que la próxima semana deben estar saliendo las normativas con respecto a los criterios de focalización territorial. Recuerden que la fase 2 ya se está iniciando y a partir de la otra semana van a detallar específicamente la focalización territorial de estos sectores, ¿no? Bien, antes de comenzar a hablar en detalle acerca del plan y de los protocolos, ya sabemos pues que la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad conocida ya con respecto a originada por un nuevo virus, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿no? Los signos y síntomas de esta, ya lo sabemos todo, que es el dolor de cabeza, que son los estornudos, la dificultad respiratoria, la tos, la fiebre mayor a 38 grados, la insuficiencia renal en algunos casos, ¿no? Y en etapa avanzada todos los síntomas anteriores más bronquitis y neumonía, ¿no? Entonces, ya sabemos que el contagio de este COVID-19 se puede dar cuando una persona infectada estornuda y lanza moléculas de virus al aire. Las moléculas se depositan sobre objetos. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. Y así sucesivamente, ¿no? Si este portador tiene contactos con otras personas, la nueva persona se convierte en nuevo portador y cuando un portador se toca los ojos, la boca o la nariz, es cuando puede infectarse, ¿no? Entonces, básicamente sobre eso trata la forma de contagio, ¿no? La duración en horas, ¿no? En las superficies, estamos hablando de aluminio 2 a 8 horas, los guantes quirúrgicos de 8 horas, la madera 4 días, el cristal 4 días, el papel de 4 o 5 días, el plástico de 5 días, ¿no? Entonces, un poco los tiempos de duración del COVID-19 en algunas superficies, ¿no? A nivel mundial ya existen más de 6 millones de casos al 3 de junio. Día a día va aumentando, ¿no? La cantidad de contagiados. Se estima que las muertes están en 383.000, ¿no? Más de 3.621 muertes en el día. En el caso del Perú, al 3 de junio tenemos 183.000 casos confirmados, 5.031 muertes, ¿sí? Más de 127 en un solo día. Así que definitivamente aún no llegamos a
a la meseta del pico de contagios que nos habla el gobierno, que a propósito, pues el día de hoy por la mañana salió el decreto supremo de ampliación de las medidas de emergencia hasta septiembre, ¿no? Hasta la primera semana de septiembre del presente año. Dentro de los protocolos de reinicio de trabajo, las medidas de control en materia de seguridad y salud en el trabajo y acciones de higiene y saneamiento ambiental, hay que hablar en primer lugar que la seguridad y salud en el trabajo en el Perú está normado bajo la ley 29783. Recuerden que esta ley está vigente desde el año 2011 y tiene un reglamento que es el Decreto Supremo 005-2012-TR. Es de necesidad obligatoria que todas las empresas, sin importar el sector o la cantidad de trabajadores, debe implementar la ley, ¿no? Y hoy en día, pues, muchas de las empresas que están implementando sus protocolos sanitarios y elaborando el plan de vigilancia y control no tienen implementada la ley 29783. Así que eso lo vamos a explicar más adelante, porque es importante que implementen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la ley 29783, están los reglamentos y sus modificatorias, ¿sí? Las modificatorias de esta ley es importante indicarlas, ¿no? Sobre esta pirámide legal, la famosa pirámide de Kelsen, en tema legal, se tiene que verificar que a partir de ahí hay decretos supremos, hay resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resolución directorial y jefatural que se tienen que cumplir, ¿no? En este rango de normativas, pues, en este cuadro podemos verificar todas las normativas anteriores a la ejecución de protocolos sanitarios, ¿no? En este aspecto tenemos, pues, que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la principal, con la Ley General de Salud, y a partir de ahí, pues, tenemos distintas normativas, las que vamos a explicar a continuación, ¿no? ¿Qué nos dice la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral bajo la RM 055-2020, ¿no? Antes de implementar el plan, antes de implementar los protocolos, la empresa debe establecer un plan de comunicación a todos sus colaboradores sobre el COVID-19. Este plan de comunicación debe ser informado continuamente, ¿no? Continuamente con la difusión de información oficial sobre el COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, es importante que también esta información sea divulgada por canales oficiales del Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros no podemos divulgar cualquier información que encontramos en Internet o redes sociales. La fuente debe ser el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud o la OPS. Entonces, después es importante que las empresas dispongan de material higiénico apropiado y adopten protocolos de limpieza, ¿no? Que resulten necesarios, por ejemplo, como el lavado de manos, ¿no? Y se recomienda el teletrabajo, ¿no? Y obviamente cuando se le hace el teletrabajo, ¿no? Dada la situación que vivimos ahora, se requiere una modificación del contrato. Es importante establecer eso. Con respecto al trabajo remoto, ¿no? Que está en el Decreto Único 026-2020, que son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19 a nivel nacional. El trabajo remoto no debe afectar el vínculo laboral, es decir, que la remuneración y demás condiciones económicas no deben verse afectadas, ¿no? Por ahí me pueden hablar de la suspensión perfecta de labores y otras condiciones, que a propósito, esto ya vencería el otro mes, ¿no? Entonces, la gran disyuntiva está si el Ministerio de Trabajo va a sacar otras normas adicionales con respecto a esta situación, porque esto ya vence. Entonces, es importante estar atento a toda esta información que va a sacar el Ministerio, porque la SUNAFIL, al culminar el mes de agosto, creemos nosotros que va a salir a hacer las inspecciones correspondientes. Con respecto a informar a los trabajadores sobre las medidas y condiciones de seguridad que deben observarse durante el trabajo remoto. Si bien es cierto, estás en tu casa, estás laborando, pero cualquier actividad, ¿no? Que te pueda suceder, un accidente, un incidente, es responsable de la empresa, ¿no? Definitivamente.
Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto mediante cualquier soporte físico o digital. Es importante dejar constancia de ello también. Y los equipos y medios informáticos, así como otros que resulten para la prestación del servicio, pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador, ¿no? Estas condiciones lo tiene que establecer mutuamente, de manera conciliada, el trabajador y el empleador, ¿no? Entonces, la jornada de trabajo no debe exceder de 8 horas o 48 horas de la semana, ¿no? Muchos de nuestros colegas, muchas personas que hemos capacitado nos dicen, y se ha llegado a la misma conclusión, que se hace más trabajo en casa que de forma presencial, ¿no? Entonces es importante establecer los parámetros de trabajo remoto también. No deben exceder de 8 horas y se debe respetar un horario que no exceda las 48 horas de la semana, ¿no? Ahora, en este punto, les quiero hablar acerca de los importantes cambios que ha habido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es importante entender, y esto va para todos los empleadores, si por aquí hay alguien que tiene empresa y está presente, es importante que tenga en cuenta esto. Para las empresas que tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el artículo 6 del DL 1499 nos ha expuesto medidas temporales en relación con los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Obviamente que durante la emergencia sanitaria, por ahora, se van a suspender toda la realización de exámenes médicos preocupacionales, periódicos y de retiro, ¿sí? Entonces, la información de los exámenes médicos ocupacionales por ahora se va a extender, se va a mantener, pero no se van a realizar hasta que acabe el estado de emergencia. Esto quiere decir que hasta el septiembre, que se ha ampliado la emergencia sanitaria, no se van a realizar exámenes médicos, ¿no? Y el médico ocupacional de la empresa o entidad pública o privada debe validar la información del trabajador, y se amplía la vigencia y la certificación de aptitud para los exámenes que no se realicen durante la emergencia sanitaria, ¿no? En este caso, en el artículo 7 nos habla de las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que según la ley 29783 se tienen que realizar 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud, ¿no? Las capacitaciones presenciales a las que se refiere el artículo 35, ¿no? Se tienen que realizar presenciales solamente cuando se haga el proceso de inducción del personal. Obviamente, en el proceso de inducción, cuando es un trabajador nuevo, tiene que respetarse todas las medidas de bioseguridad referidas al distanciamiento social, la utilización de EPPs y cualquier otra medida dispuesta por la autoridad competente, ¿no? El empleador se obliga al cumplimiento de su plan de capacitaciones en forma virtual, haciendo uso de diferentes medios o herramientas tecnológicas. Es decir, las capacitaciones ahora sí se pueden hacer virtuales, ¿no? Pero se tienen que hacer uso de herramientas tecnológicas, en este caso que cumplan con su cometido, ¿no? Se tiene que evaluar también los resultados de estas capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a las auditorías del sistema de seguridad y salud en el trabajo, recuerden que se tienen que hacer una auditoría cada 2 años por un auditor certificado y calificado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, las auditorías, aquellos que tenían que hacer auditoría desde marzo, desde el 16 de marzo hasta el 3 de septiembre, por ejemplo, no es que ya no van a dejar de hacerlas este año. Al culminar, van a comenzar a ejecutarse las auditorías. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. No es que te van a decir, ¿sabes qué? Este año y lo paso para el próximo. No, tiene que hacerse en el periodo indicado, si no se hará cuando se acaben las medidas de emergencia especificadas por el gobierno. Ahora, con respecto a la vigencia del mandato del Comité de Seguridad o también del supervisor en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si durante la emergencia sanitaria no resulta posible la organización del proceso de elección, quiere decir que el mandato se va a ampliar hasta que acaben las medidas de emergencia sanitaria, ¿no? En ese caso, sí había que renovar al comité el 10 de abril, ¿no? Y se ha extendido la emergencia sanitaria. Obviamente, esta persona, ya sea pues presidente, secretario, miembro del comité,
va a tener que seguir en el cargo hasta que se acabe la situación de emergencia, ¿no? Y con respecto al aislamiento social obligatorio, es importante que se siga manteniendo durante la declaración de emergencia a nivel nacional. Ahora, como todos ustedes saben, la economía no puede parar, ya que la economía tiene que seguir funcionando. Entonces, en el Decreto Supremo 080-2020 se estableció la reanudación de actividades en 4 fases, ¿no? La fase 1 que ya empezó en el mes de mayo, la fase 2 que ahora empieza en junio, la fase 3 en julio y la fase 4 en agosto, ¿no? Entonces, como verán, ya están detallada en cada fase qué actividad toca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fase 2, los servicios prestados a empresas, en los servicios complementarios a la agricultura, restaurantes, transporte interprovincial y aéreo en el mes de junio, ¿no? En el caso del comercio, los centros comerciales con aforo reducido, los productos agrícolas, los bienes de exportación e importación, ¿no? En el caso de construcción, 108 proyectos de transporte, 48 horas de saneamiento, y en el caso de industria y minería, la producción de papel e imprenta, y la gran minería, mediana minería y exploración. Ojo aquí, aún está pendiente la focalización territorial y qué empresas están dentro de esa focalización territorial, ¿no? Esos criterios están establecidos en la normativa, pero la otra semana, ya lo dijo la ministra de Economía y también de Producción, que la otra semana sale esta lista de empresas focalizadas con respecto al sector que le corresponde, ¿no? Bien, con respecto a la RM239, vamos a hablar aquí un poco acerca de lo que es este plan de prevención, plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. ¿Por qué vamos a hablar primero de la estructura del plan antes de pasar a hablar de los protocolos? Porque el plan es la misma estructura tal cual se especifica en esta RM, deben cumplir todas las empresas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la RM239 especifica una estructura mínima obligatoria. Que ustedes quieran agregar alguna cuestión adicional, es válida, siempre que no se salgan de esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va en los datos de la empresa? Los datos del lugar de trabajo. Los datos de la empresa están especificadas en la ficha RUC de SUNAT que se tiene, ¿no? Los datos del lugar de trabajo, donde se desarrollan las actividades o donde se van a desarrollar las actividades, la cantidad de trabajadores, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los datos del servicio, tenemos pues el comité, si es que existe, el supervisor de seguridad, si es que tuviesen, son empresas menores a 20 trabajadores, o en este caso también, si tienen algún médico ocupacional, ¿no? La introducción, el objetivo y las nóminas de los trabajadores es información también que se debe presentar y se debe establecer en este punto, ¿no? Nos vamos a centrar en explicarles el punto 7, que son los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, ¿no? En este punto 7 vamos a explicar cada procedimiento. El punto 8, los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. El punto 10, las medidas ante caso positivo del COVID-19, especificaciones para la operación. Me voy a detener en el punto 10. ¿Por qué? Porque en este punto 10 va el protocolo de tu sector. En este caso, nosotros tenemos, o la capacitación del día de hoy va a tratar de de industria y minería. Entonces, en ese punto 1 iría todo lo correspondiente a industria y minería, ¿no? Nosotros en este caso hemos puesto un ejemplo de la capacitación anterior que dimos acerca de la conducción y transporte de carga. Eso fue para el sector de MTC, ¿no? Para el Ministerio de Transportes y Comunicación. Sin embargo, ahí es donde se va a colocar todo lo que vamos a explicar más adelante durante la capacitación, ¿no? Y los demás puntos, el punto 11, que son las responsabilidades del cumplimiento del plan, el punto 12, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, el punto 13, documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el punto 14 van todos los anexos, ¿no?
los anexos de limpieza, desinfección, lavado de manos, higiene respiratoria, ¿no? Actividades, en el caso pues de comunicación a todos los trabajadores, capacitación, sensibilización. Dentro del anexo van también los formatos que te solicita la RM-239, ¿no? La declaración jurada, el formato pues de la ficha de sintomatología, ¿no? El formato correspondiente al control de temperatura, y así puedo nombrar varios formatos respectivos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los 7 puntos que están aquí, ¿no? En el punto 7, procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, es ahí donde vamos a hablar acerca de cada uno. Es la recomendación que nosotros le vamos a dar para estructurar su plan. Ojo, no estamos hablando todavía de los protocolos, tenemos que ir por partes. Primero elaborar el plan y luego los protocolos. Entonces, aquí vamos con lo siguiente. Primer punto, la vigilancia médica, ¿no? Siempre nos preguntan si las empresas deben contar con un personal de salud. Vamos a ver un cuadro y vamos a verificar en qué situaciones nos piden un personal de salud, ¿de acuerdo? Entonces, la vigilancia médica, lo que se recomienda definir es identificar primero los puestos de trabajo por nivel de exposición de riesgo. Recuerden que existen 4 niveles de exposición de riesgo, ¿no? Bajo, medio, alto y muy alto riesgo, ¿sí? Recuerden que los puestos de alto y muy alto riesgos están relacionados a personal de salud, ¿no? Personal que trabaja en clínicas, personal que atiende a gente pues, que tiene COVID-19. Entonces, lo que normalmente vamos a encontrar en las empresas de este sector son los que tienen bajo y medio nivel de exposición al riesgo. Claro, dentro del alto también están las personas pues, que tienen mayor a 65 años, ¿sí? Y tienen alguna comorbilidad, ¿sí? Una comorbilidad que viene a ser, pues, una enfermedad, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes o el cáncer, ¿no? Hay que hacer un seguimiento permanente de los casos confirmados y o sospechosos, ¿no? Es importante definir la periodicidad de verificación, ¿no? Más adelante vamos a explicar cómo se puede determinar este seguimiento de casos confirmados, ¿no? Y adicionalmente, el médico puede hacer seguimiento, vigilancia a los trabajadores por remoto, ¿no? Por forma remota, y esta tiene que ser hecha por el personal de salud competente, ¿no? Aquí es importante también tener en cuenta, además, actualizar los protocolos médicos, el control de temperatura, ¿no? El control de temperatura tiene que ser al ingreso y al fin del trabajo. Si tienen más de 38 grados, obviamente se puede decir, es un síntoma que se debería tener en cuenta porque ya se podría convertir en caso sospechoso. Ahora ustedes me van a decir, oye, pero existen en los protocolos de otros sectores a partir de 37.5. Sí, evidentemente cuando revisemos los protocolos vamos a encontrar que a partir de 37.5 ya lo consideran temperatura alta, algunos 37.8, perdón. Entonces, eso va a depender, pero para mí es mandatorio el plan, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿alguna referencia? Busquemos un documento técnico para atención y manejo clínico de casos de COVID que está en la página web del MINSA. Y si quieren alguna información adicional para el tema de salud, las normas técnicas de la OMS, ¿no? Esto es importante identificarlo, ¿no? Muy bien. Con respecto al punto 2, tenemos la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? De eso te habla el punto 2 con respecto a los procedimientos de saneamiento. Ahora, aquí nosotros debemos desarrollar un instructivo de limpieza y desinfección. Este instructivo de limpieza y desinfección debe tener una frecuencia, ¿no? De cuándo se va a hacer la limpieza, y hay que diferenciar que la limpieza y desinfección son dos procesos diferentes, ¿no?
cuando se hace la limpieza se hace solamente uso de agua y detergente, pero el tema de desinfección va más allá porque se hace uso de insumos químicos, ¿no? O también algunos agentes físicos para hacer la desinfección, ¿no? Mediante vapor, mediante temperatura o el uso de algún desinfectante, ¿no? O insumo químico. La frecuencia en el caso de la limpieza es diaria y la frecuencia en el caso de la desinfección debe ser pues en forma mucho más larga, ¿no? Estamos hablando de forma semanal, de forma quincenal. La verificación del cumplimiento es importante hacer inspecciones de seguridad y salud en el trabajo donde se pueda verificar que esos instructivos de limpieza y desinfección se están cumpliendo en todas las áreas, ¿sí? Cuando haga un instructivo de limpieza y desinfección más un programa, este programa tiene que abarcar todos los ambientes de la empresa: estacionamientos, oficinas, mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos, entre otros, ¿no? Y es importante que se haga capacitación a todo el personal. Todo el personal debe estar capacitado, ¿no? Sensibilizado y entrenado en temas y medidas de prevención ante el COVID-19. Como referencias tenemos pues la ley 29783, tenemos la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies de INACAL, así que es importante que revisen esa guía, está de libre descarga en la página web de INACAL. La norma técnica peruana ISO 13688-2019, ropa de protección, requisitos generales. La norma técnica peruana ISO 3745-2020 sobre guantes de protección contra los productos químicos y microorganismos peligrosos, para aquellas personas que hacen el proceso de limpieza y desinfección, ¿no? Con respecto al punto 3, evaluación de la condición de salud del trabajador. Con respecto a este caso, es importante que el médico ocupacional debe identificar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo, bajo, medio, alto y muy alto riesgo. Sí, ahora, aquí en este punto muchos me dicen si es necesario que el médico ocupacional necesariamente tenga que hacer esto. Bueno, vamos a ver una tabla ya prescrita y detallada de cómo hacerlo. O sea, ahí no es necesario tener un médico ocupacional que haga esto, ¿no? Es importante que en el grupo de alto riesgo se encuentran los diabéticos, los hipertensos y cualquier otra enfermedad. También más adelante vamos a ver quiénes son miembros de este grupo de alto riesgo. En el caso, pues, de estas personas de alto riesgo, es importante que en lo preferible hagan teletrabajo, ¿no? Y no hagan trabajo presencial. Hay que hacer el control de la temperatura, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares, ¿no? Esto es importante hacerlo en caso de sospecha, ¿no? Si hay un caso de sospecha de esto, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y el tratamiento de casos sospechosos frente a COVID-19, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Algunas referencias importantes. Tenemos, pues, las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es importante detallarlo ahí, ¿no? Ok, con respecto a ver un momento, por favor. Con respecto al punto de lavado y desinfección de manos. El lavado y desinfección de manos, nosotros recomendamos que las empresas establezcan con el área de logística algún punto de lavado, ¿no? Tener un lavadero con caño, con conexión a agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante y tener alcohol en gel, ¿sí? Es importante tener alcohol en gel porque esto nos va a ayudar para la desinfección de manos, ¿no? Muy bien. Con respecto a las referencias, tenemos la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, y aquí también nosotros recomendamos
que se actualice la matriz I+C de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Es una forma importante de llevar una actualización de aquellos peligros nuevos que va generando pues este COVID-19, ¿no? Con respecto a el punto 5, con respecto al punto 5, nos habla del proceso de sensibilización. En el caso del proceso de sensibilización, es importante que capacitemos y generemos toma de conciencia al personal en temas correspondientes a mecanismos de protección, uso adecuado de mascarillas, lavado de manos, ¿no? Es importante tener o realizar inducciones a puestos con actividades que implican una probabilidad alta de causar directamente daño a la salud, ¿no? Por ejemplo, si por ahí atendemos al cliente y hay personas que están en la parte de recepción o en la parte de caja, o aquellas personas que tienen contacto con los proveedores, es importante que sepan ellos en qué consiste y cómo se transmite la enfermedad, ¿no? Cualquier duda, inquietud que tengan los trabajadores, debemos estar en la capacidad de absolverlas y explicarles cómo se transmite esta enfermedad, ¿no? Y las capacitaciones deben ser necesariamente de forma virtual, ¿sí? De forma virtual de todas maneras. Con respecto al punto 6, que son las medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿De qué trata este punto? Es decir, donde haya un espacio de trabajo, ¿no? En lo posible hay que asegurarnos que las condiciones de seguridad por medio de inspecciones deben existir formatos tipo checklist donde se verifiquen que los ambientes sean ventilados, que exista una renovación cíclica del volumen de aire, que se respete el distanciamiento social de 1.5 metros, que se use equipos de protección personal, como es el caso de las mascarillas quirúrgicas, que son de forma obligatoria usarlas, ¿no? Los aforos del área y del local. Si nuestro aforo era de 100% antes que empiece esta situación de emergencia, obviamente en la actualidad ese aforo será del 50%. Siempre nos preguntaban, oye, pero yo tengo 80 personas trabajando en una obra, ¿no? Entonces ya no van a estar los 80 porque es un espacio reducido. Entonces se tendrá que armar turnos rotativos donde se respete como máximo la mitad del aforo, 40 personas separadas a 1,5 metros de distancia, ¿no? Es importante que se establezcan mecanismos para la limpieza y desinfección de calzados, ¿no? Y evitar las aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo, ¿no? Y hay que identificar cuáles pueden ser los mecanismos de contagio. Ya les indiqué, un mecanismo de contagio es cuando recepcionas materiales, por ejemplo, de tu proveedor, ¿no? O cuando viene un cliente y estás atendiéndolo. Entonces, esos son un poco los mecanismos de contagio que se pueden encontrar. Aquí nuevamente va a aparecer siempre, creo, esta parte de la matriz I+C. ¿Por qué? Porque este es el documento más importante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo que nosotros recomendamos es que esto se actualice y también se ponga en práctica las medidas de control pertinentes. Como referencia, tenemos el programa anual de inspecciones. En lo posible, les recomiendo actualizar o tener este programa de inspecciones detallado para que se pueda cumplir. Como punto final, tenemos los equipos de protección personal. Hay que asegurarse la disponibilidad de EPPs. Vamos a ver en el anexo 3 cuáles son los EPPs. Mascarilla quirúrgica, respirador N95. Ya hemos explicado que el respirador N95 es de uso solo para personal de salud, ¿sí? Están escasas, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues se ha hecho o se ha compartido información equivocada acerca de que este N95 protege más, pero este 95 es utilizado para aquellas personas que tienen contacto directo con personal que puede estar infectado. Obviamente es más de uso para personal de salud. Si en lo posible, yo les recomiendo, si no trabajan en clínicas, si no trabajan en hospitales, ¿no? Yo les recomiendo no comprar este respirador N95 porque le están quitando a personas que realmente necesitan, como los médicos, ¿no? Caretas faciales, he visto que muchos, aparte de la mascarilla, también utilizan caretas faciales. Es un medio de protección y es un medio válido.
lentes de protección, guantes, traje para protección biológica o bota de protección biológica, ¿no? Entonces, lo que se recomienda aquí es que se haga una capacitación de verificación y cambio de EPP de forma constante, ¿no? Cada un tiempo respectivo se debe cambiar de mascarilla, se debe cambiar de equipo, ¿no? Entonces aquí yo le recomiendo contar con un lugar de acopio para el desecho de EPP, ¿no? Cuando se cambie el equipo de protección personal se tiene que ubicar en un lugar para desecho correspondiente, ¿no? Entonces, con respecto a alguna referencia básica, con respecto al uso de EPP, yo recomiendo actualizar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que este documento establece obligaciones que los empleados deben cumplir y de no cumplirla, obviamente, tendrán una sanción, ¿sí? Entonces, importante decirlo, ¿no? Ahora, con respecto a los niveles de riesgo, y este cuadro quiero que se entienda bien, les voy a explicar, porque siempre nos preguntan, ¿no? Oye, ¿mi empresa necesita tener un especialista en salud ocupacional, un médico, un enfermero? Bien, con este cuadro voy a despejar las dudas, ¿sí? En primer lugar, existe una normativa que nos habla de los niveles de riesgo en el trabajo, que es el DS 003-98SA, ¿no? Este decreto supremo es famoso porque a partir de este nacen los SCTR, ¿no? Que son los seguros complementarios para trabajo de riesgo. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? ¿No? Esta norma nos dice que para aquellas actividades que son de alto riesgo y que están descritas, obviamente están detalladas dentro de esta normativa con un anexo, se consideran de alto riesgo y por lo tanto todos sus trabajadores deben tener su SCTR. ¿Sí? Si es de bajo riesgo, es decir, que no está en esa lista del DS 00398, no es necesario tener este seguro complementario para el trabajo de riesgo. ¿Qué nos dice la RM 239 de 2020? Nos dice que en caso de 20 trabajadores, y tu empresa es de bajo riesgo según la DS 00398 SA, no necesitas tener un médico o un enfermero. Lo único que, si tú deseas, es tener una consultoría de una persona que sea especialista en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Si deseas, ¿no? Sin embargo, si tu empresa es de alto riesgo, que está ubicada en esta lista del DS 00398, y tienes menos o igual a 20 trabajadores, ahí sí necesitas a un enfermero. Así que tomen en cuenta todas aquellas empresas que tienen menos o igual de 20 trabajadores. Necesitan un enfermero con entrenamiento en salud ocupacional, 36 horas semanales. Ahora, este enfermero debe ser un profesional, no es un enfermero técnico, ¿de acuerdo? Entonces ya se va complicando un poco, ¿no? Para aquellas empresas que tienen mayor o igual de 21 trabajadores, ya sea de bajo o de alto riesgo, deben tener un enfermero con entrenamiento de salud ocupacional 36 horas semanales. O sea, acá están ya especificadas las reglas de juego. Para aquellas personas que son mayores iguales a 101 trabajadores hasta 500, tenemos un médico ocupacional 18 horas semanales, más un enfermero con entrenamiento en salud ocupacional. Ya ahí tenemos 2 especialistas de salud. Y si es mayor o igual a 501 personas, médico ocupacional por 36 horas semanales con maestría más un enfermero. Si ya llegas a 1000 trabajadores, la norma te menciona que por cada 1000, un profesional más, ya sea médico o enfermero. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos está obligando a tener un especialista en salud ocupacional. Ahora, aquí yo les voy a dar mi opinión personal, ¿no? Hoy en día el Perú adolece de médicos. Estamos viendo la necesidad de médicos en muchas regiones para que puedan atender estas situaciones de COVID.
a nivel nacional. Entonces, si necesitamos médicos y no tenemos ahora, imagínense los ocupacionales que son más escasos todavía. O imagínense a los enfermeros profesionales con entrenamientos en lo ocupacional. No hay. Entonces, evidentemente, en algún momento se va a tener que analizar porque se está poniendo la valla muy alta a muchas empresas que lamentablemente hasta que antes que pase la situación de emergencia en marzo, no destinaban un presupuesto para seguridad y salud en el trabajo. Si no lo destinaban, ahora sí lo van a hacer, pero no sé si la empresa está dispuesta a invertir estos recursos económicos en eso. Lo tiene que hacer por obligación, porque la ley lo pide. Y yo recomiendo aquí que lo hagan, porque definitivamente el trabajador es el activo más importante de la empresa, así que tenemos que velar por su seguridad de ellos. Entonces, este plan lo tiene que aprobar el comité o el especialista de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por aquí me preguntaron, oye, pero en mi empresa solamente somos dos, ¿no? El gerente, ¿no? Y por ahí el contador. En el caso de nosotros, ¿quién lo aprueba? No, lo tiene que aprobar el gerente general, definitivamente, ¿no? Y aquí quiero corregir algo. El segundo punto nos habla de que el plan COVID-19 debe remitir por mesa de partes virtual del ministerio. Sí, pero es el último paso. Vamos a ver más adelante que el primer paso es hacerlo con tu sector, quien te enlaza con el Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos a ver al final para explicarles bien ese paso a paso. Con respecto a las recomendaciones, ¿qué recomendamos nosotros? Hay que incluir la actualización de la matriz IPER-C. Vuelvo a repetir, para mí es el documento más importante. La identificación de peligros, la evaluación de riesgos y medidas de control. Hay que gestionar a los proveedores, ¿no? Si yo tengo un proveedor que me trae materia prima, insumos, necesariamente estos proveedores tienen que cumplir todas las disposiciones de mi protocolo sanitario y los controles de la operación, ¿no? Y adicionalmente se deben tener programas de estilo de vida saludable. Importantísimo ya comenzar a cuidar más nuestra salud. Recuerden que si bien es cierto, el índice de masa corporal se elevó 40, pero eso no quiere decir que todavía no vamos a esperar a llegar a 40, obviamente. Entonces tenemos que evitar cualquier situación que ponga en peligro nuestra salud. Hay que establecer controles para visitantes, clientes y otros, ¿no? Si es que están en un sector como el de construcción, por ejemplo, hay controles más exigentes para los que están dentro de obra, contratas, subcontratas, ¿no? Y hay que tener énfasis en los protocolos, en la actualización de los protocolos médicos. ¿De acuerdo? Los protocolos médicos ahora hay que agregarle este tema de la ficha sintomatológica, ¿no? Del COVID-19. Por ejemplo, este cuadro nos especifica que la mascarilla quirúrgica la utilizan las personas de bajo y mediano riesgo de exposición. En caso de alto y muy alto, se recomienda el uso del respirador N95, pero eso de ahí está estipulado para personal de salud, ¿no? ¿De acuerdo? Son las recomendaciones que se hacen con respecto al EPP, ¿no? Ahora, según el 265, acá podemos ver que la edad mayor de 65 años, en el caso de las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, ¿no? ¿Quiénes están dentro de este grupo? Están las personas que tienen más de 65 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal crónica, ¿no? Y la obesidad con índice de masa corporal de 40 más. Había sido de 30, ¿no? Entonces ahora se cambió a 40, definitivamente porque había muchos que no cumplían y estaban también en el rango específico para pasar esa valla de 30, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ok, antes de hablar de los protocolos, también nos preguntaron cuál es la diferencia entre el proceso para el regreso al trabajo
y para la reincorporación al trabajo. Quiero hacerles acotación la diferencia entre ambos puntos. El proceso para el regreso al trabajo es solamente para aquellas personas que han estado en aislamiento dictado por el estado de emergencia que tenemos. Es decir, aquellas personas que se han mantenido en casa, que no han tenido contacto con nadie y no tienen ningún síntoma de COVID-19. Entonces, esas personas se les llama el proceso para el regreso al trabajo, solo para esas personas. Cuando se habla de un proceso para la reincorporación al trabajo, es diferente porque en este proceso se incluyen a aquellas personas que han tenido el COVID-19, ¿sí? Que han tenido el COVID-19, han sido infectadas, ¿no? Y obviamente estas personas para que se reincorporen al trabajo tienen que demostrar el alta médica de salud, ¿no? Del Ministerio de Salud y todos los requisitos específicos que te va a pedir la empresa, ¿no? De todas maneras, ahí va a tener que llenar su ficha sintomatológica y tiene que dejar por escrito, evidenciado específicamente que ya no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces es un poco para aclarar esos puntos. En el caso 9 nos habla de las medidas ante caso positivo de COVID-19. Aquí es importante llamar a ciertos números del MINSA que nos ha dado, hacer las coordinaciones. Ahí se va a hacer todo un plan de respuesta ante emergencia, ¿no? Claro, porque una vez que se toma la emergencia de una persona que ha dado positivo, normalmente la empresa tiene que tomarse un tiempo para hacer toda la limpieza, la desinfección. Tiene que identificar la ruta de esta persona, es decir, sus familiares, si ha tenido contacto con alguien de la empresa, hay que hacer pruebas serológicas o moleculares al personal que ha tenido contacto con este caso positivo, y así sucesivamente varias medidas importantes. Con respecto a las responsabilidades del cumplimiento del plan, hay que establecer la responsabilidad de la gerencia, la responsabilidad de las jefaturas, la responsabilidad del personal operativo, etcétera, ¿no? Y se tiene que hacer un presupuesto para el proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Evidentemente, yo tengo que presupuestar la compra de mascarillas, la compra de EPPs, de igual manera también el tema de pruebas serológicas si es que se va a hacer, señaléticas de identificación, etcétera, ¿sí? Y por último, colocar los documentos de aprobación del comité y los anexos correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, creo que debe estar clara la elaboración del plan, ¿sí? La elaboración del plan es específica para el trabajo que se va a desarrollar. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del protocolo sanitario de industria y minería. Estos son dos sectores, ¿sí? Vamos a hablar del sector de industria y servicios diversos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los protocolos que establece este sector? Tenemos 4 protocolos. Protocolos de la industria del cemento, protocolos para el servicio notarial, protocolo de la industria metalmecánica y protocolo sanitario para los servicios de delivery para restaurantes y comercio electrónico de bienes para el hogar. Obviamente estos de aquí se encuentran en fase 1, fase 2, fase 3, dependiendo del criterio de territorialidad establecido por el sector. En el caso de minería, se está hablando de las medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver todos los aspectos que ha establecido minería con respecto a este protocolo. Vamos a ver un aspecto general. Obviamente, en un momento pensamos hacer un webinar por cada protocolo, y lo vamos a hacer, ¿no? Hoy estamos hablando de forma general de estos protocolos por ambos sectores. Empezamos primero con la industria y servicios diversos con respecto a la industria del cemento. En la industria del cemento hay disposiciones básicas con respecto a la infraestructura y ambiente de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Debo tener en cuenta las zonas donde se desarrolla el trabajo, la zona de trabajo administrativa,
la zona de ingreso de personas, la zona de almacenamiento, la zona operativa, la zona de despacho. Tengo que identificar toda la infraestructura que hay, mobiliarios, equipos, máquinas, ¿no? Tengo que identificarlos ahí. Luego, tengo que establecer disposiciones básicas para el uso de equipos de protección personal. Ya hemos visto, según la RM239, la RM239, el tema de los EPPs necesarios, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro es la limpieza y desinfección. Ya les he explicado que aquí debemos tener programas de higiene, limpieza y desinfección de áreas, de espacios de trabajo, ¿no? De los lugares donde hay contacto permanente de personas. Lavado y desinfección de manos. Es importante también tener políticas para el lavado de manos. Después vamos a ver unos cuadros de cómo se hace el lavado de manos. Manejo de residuos sólidos. Importante la disposición final de residuos sólidos. Y la prevención de la contaminación cruzada, ¿no? La prevención de la contaminación cruzada que lo vemos en muchas empresas del sector alimentario, ¿no? Entonces, es un poco las disposiciones básicas que se deben tener en cuenta. Con respecto a las disposiciones operativas, ¿qué se debe tener en cuenta aquí? Controles de ingreso al personal, ¿no? Es decir, ¿qué controles se tiene que hacer al ingreso del personal? Obviamente aplicarse gel desinfectante, tomarse la temperatura, ¿no? Es importante tomar la temperatura, hay que agenciarse de algunos termómetros, o como se han agenciado los bancos, ¿no? O los centros comerciales, o algunas tiendas donde se le toma la temperatura, ¿no? Adicionalmente, también tenemos disposiciones de la operación en el proceso productivo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de higiene, limpieza y desinfección que se van a tener en cuenta en la recepción y almacenamiento y despacho de productos terminados, en el proceso de habilitación y fabricación, ¿no? ¿Qué acciones se van a tomar frente a un caso de persona con COVID-19? La respuesta ante la emergencia. ¿Qué acciones frente al retorno y reingreso al centro de labores, ¿no? Y por último, las medidas de capacitación y sensibilización al personal, ¿de acuerdo? Con respecto a la industria metalmecánica, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tenemos básicamente protocolos muy parecidos, ¿sí? En el caso de metalmecánica, podemos indicar que tiene de frente disposiciones complementarias, que son muy parecidas en el caso de las empresas del rubro de cemento. Hay que identificar la infraestructura y ambiente de trabajo, hay que identificar los equipos de protección personal, hay que establecer procedimientos para la prevención de la contaminación cruzada, procedimientos para el lavado, desinfección de manos, limpieza y desinfección y el manejo de residuos sólidos, ¿sí? Muy parecido al tema de cemento. Ahora, las disposiciones de control operativo, igual, controles de ingreso al personal, de la operación del proceso productivo, acciones frente al retorno o reingreso del centro de labores, capacitación y sensibilización, y acciones ante un caso de persona con COVID-19. Entonces, ¿acaso? Son cosas muy parecidas. ¿Qué cambia? El contexto de la organización. ¿Qué cambia? El tamaño de la empresa. ¿Qué cambia? La cantidad de personas. ¿Sí? ¿Qué cambia? La cultura organizacional que tiene tu empresa. Entonces, administrar una empresa metalmecánica con una de cemento, lo más parecido son el tema de manufactura, el tema de máquinas, de equipos, de producción. Sin embargo, hay cosas específicas que se deben cambiar. Con respecto al tema de los servicios notariales, aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué? En base a mi experiencia, en base a lo que hemos podido leer, porque nuestra empresa en conjunto, no soy el único consultor, el único capacitador, tenemos varios, siempre nos reunimos mediante conversaciones virtuales, ¿no? Y hemos analizado todos los protocolos. Este protocolo que voy a mostrar, que es el caso de actividades notariales, se asemeja mucho
y yo creo que aplicaría tranquilamente para cualquier empresa que brinda servicios y tiene oficinas administrativas. Por ejemplo, ¿no? Las oficinas administrativas en caso de empresas del sector productivo. Muchas empresas tienen ¿dónde? Sus oficinas en San Isidro, en Miraflores o en la ciudad, y fuera de la ciudad tienen sus plantas industriales. Obviamente para ellos va a aplicar un protocolo para la planta, ¿sí? Y también va a aplicar un protocolo administrativo. Entonces yo sugiero para todos aquellos que tienen oficinas administrativas o atención al público, tomen como buena práctica este protocolo, ¿sí? Nosotros que somos empresa de consultoría y tenemos nuestras oficinas administrativas, hemos tomado las buenas prácticas de este protocolo de notarios para aplicarlo en nuestro espacio de oficina. Entonces, revísenlo. Yo solamente les voy a explicar de forma muy general esto, ¿sí? Pero les aconsejo que lo revisen porque a mí me parece uno de los protocolos más completos. Semejante a lo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso yo les comentaba que este protocolo no es muy completo. Vamos a desarrollarlo de forma general. Está compuesto por 9 títulos. El título 1 son las disposiciones generales, es decir, las disposiciones al ingreso, a la salida. En el título 2 nos habla de las medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una oficina administrativa, obviamente van a atender clientes, van a atender usuarios que van a preguntar, ¿no? O acerca del servicio, o aquellas empresas que son del sector comercial y venden productos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi ferretería y tengo un espacio donde están 4 personas atendiendo, ¿no? Obviamente, las medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los usuarios lo puedo tomar de aquí y tranquilamente aplica ahí en ferretería, ¿sí? En retail, ¿no? Los supermercados, las agencias bancarias, por ejemplo, podrían tomarlo como una medida de prevención. Las medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los usuarios establece claramente el distanciamiento social, establece claramente la responsabilidad del usuario de mantener su distancia, de usar su equipo de protección, de tener higiene respiratoria, higiene y lavado de manos, ¿sí? En el título 3 nos habla de las medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los colaboradores, ¿no? Es decir, las personas que trabajan en tu empresa, ¿de acuerdo? En el título 4, las medidas de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. ¿Cuáles son los procedimientos de limpieza, de desinfección, de mobiliario, equipos, de computadoras, ¿no? De piso, de baranda, de techos? El título 5 nos habla de la evaluación de condición de la salud del colaborador previo al regreso o reinicio al oficio notarial o al oficio específico de actividades. Entonces, de ahí nosotros también podemos tomar las buenas prácticas de este procedimiento para especificarlo ahí, de todas maneras, ¿sí? Con respecto al título 6, nos habla del trabajo remoto. Obviamente que hay muchos trabajadores administrativos que están dentro de la población de alto riesgo. Entonces, aquellas personas tienen que tener un control sobre los que hacen trabajo remoto. Ahí también está todas las especificaciones para las personas que se aplican el trabajo desde casa, ¿no? Entonces, es importante aquí dar las condiciones de seguridad y salud a las personas desde casa. Importante el trabajo remoto. En el título 7 nos habla acerca de las medidas de comunicación, información y capacitación. Nos da luces, a que esto se desarrolle pues dentro de un espacio respetando las medidas de distanciamiento social. En lo posible, estas capacitaciones deben ser en lugares donde el aforo se reduzca al 50%, ¿no? Entonces, imagínate, si tu sala de capacitación era para 10 personas, ahora estarán 5 nada más, ¿no? En el título 8, la comunicación en caso de enfermedad del colaborador. También, plan de respuesta a emergencia. Y en el punto 9, el uso de medios tecnológicos, ¿no? Las personas que están en el uso de computadoras, equipos de telecomunicaciones. También en ese punto se detallan todas las medidas de prevención que se deben tener. Entonces,
Aquí es importante identificar cada uno de estos títulos. Los vuelvo a decir que lo pueden tomar como recomendaciones para establecer su protocolo sectorial. Si es que obviamente su protocolo, no, perdón, el sector aún no ha sacado un protocolo específico, ¿no? Con respecto a industria, ya con este punto terminamos para entrar a minería. Tenemos el protocolo sanitario para los servicios de delivery para restaurantes y servicio y comercio electrónico para bienes para el hogar. Esto de aquí es aplicable para aquellas personas que hacen entrega de productos a domicilio también, ¿sí? ¿Qué significa esto? Debemos tener, primero, la infraestructura y ambiente de trabajo específico, ¿sí? Debemos tener los equipos de protección personal, limpieza y desinfección, lavado y desinfección de manos, capacitación y sensibilización, ¿no? Eh, es importante tener el tema de acciones frente al regreso a reincorporación y también tener en cuenta las acciones para aquellas personas que hacen la entrega de bienes para el hogar, ¿no? Aquellos que te llevan tus cajitas, los documentos. Entonces se dan cuenta que en esa parte la persona tiene un gel antibacterial propio, tiene el uso de la mascarilla, el uso de guantes. Son buenas prácticas importantes que se deben tener en cuenta en este sector, ¿no? Eh, con respecto al tema de minería, ¿sí? Minería sí tiene una resolución mineral específica, en la 128-2020, ¿no? En esta se aprueba el protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector de minería. Acá también está hidrocarburos y acá también está electricidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, se adjuntó una RM adicional que es la 129-2020, donde se especifican criterios de focalización territorial a ser aplicados en la evaluación de actividades de explotación. Entonces aquí vamos a hablar de forma general cómo se deben desarrollar este protocolo con respecto a minería, ¿no? Entonces, el objetivo de este protocolo sanitario es establecer criterios que nos ayuden a gestionar de una forma oportuna la seguridad y salud en trabajo de estos subsectores. Entonces, ¿cuáles las disposiciones más relevantes? Lo que habíamos mencionado, hay que elaborar el plan de vigilancia según la RM239-2020. Entonces, este plan tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad o Supervisor, ¿no? En un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Esto se remite al MINEN para su validación y después el MINEN lo que hace es remite al Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, te da un usuario y un contraseña para que lo puedas registrar en el C-Code. Es un poco los pasos que te especifica. Entonces, este protocolo sanitario, lo más resaltante es que dispone para el traslado, regreso o reincorporación de trabajo a trabajadores y contratistas del sector. Todos ellos tienen que llenar una ficha sintomatológica. Tiene que hacerse una evaluación física presencial a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Hay que hacer un control de temperatura, pero acá dicen 2 veces al día. Hay que evaluar síntomas, rastreo de contactos, ¿no? Y aplicarse pruebas a personal de muy alto riesgo y mediano riesgo, según lo determine el empleador, ¿no? Entonces, aquí también es importante indicar que nos observa criterios de desinfección, distanciamiento social, ventilación e higiene para el transporte de personal vía terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Acá son muy exigentes con respecto al transporte de personal. Asimismo, las unidades, instalaciones y centros de control establece que los empleadores, que son los directores, los gerentes, también tienen que cumplir con las medidas de higiene y desinfección continua, ¿no? Este protocolo también contempla disposiciones para el manejo de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿no? Los cuales señalan que el empleador debe implementar espacios temporales aislados para la recepción y evaluación de casos positivos, ¿no? Estamos hablando de minería, espacios grandes, con oficinas administrativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es importante hacerle un seguimiento a los pacientes hasta el alta correspondiente. Ya hemos visto que algunas empresas del sector minero han tenido muchos casos ya comprobados de COVID-19. Entonces, es importante
hacer un seguimiento a los casos positivos, ¿no? Y luego de 14 días de iniciado el aislamiento, la alta médica, ¿no? Esta persona recién se puede reincorporar al trabajo, ¿no? Y acá también se establecen disposiciones específicas para campamentos y alojamiento externo, ya que el protocolo demanda que se respete un margen de distanciamiento no menor a 1.5 metros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los criterios de focalización y obligación territorial te dice que debes informar las incidencias que existen, ¿no? Hay una declaración jurada donde tú te comprometes a informar alguna incidencia que pase durante el proceso, ¿no? Entonces, hay criterios generales que son supervisados por los sectores supervisados por el MINAN. Deben contar con tres cosas, ¿no? Con un plan de vigilancia aprobado, observar los lineamientos que te pide el MINSA y no contar con medidas administrativas o judiciales de paralización. Este protocolo sí es más específico, ¿no? Porque tú como empresa del sector no debes contar pues con medidas administrativas o judiciales de paralización. Es decir, que algunos sectores, pues, algunas empresas de minería, pues, que han sido paralizadas, obviamente, y ya no han subsanado todas con medidas laborales específicas, no pueden participar, ¿no? No pueden reiniciar labores, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para minería? En esta fase comprendían las actividades de exploración, beneficio, almacenamiento, cierre de minas y transporte de la gran minería y sus actividades conexas. Estamos hablando de un rango superior a las 5 toneladas métricas por día. Ya, eso está en el Decreto Supremo 002-95-91, perdón. Y los proyectos de construcción de interés nacional de conformidad a la Ley 29151. También con respecto al sector minería. Estas antes, ¿no? Deben cumplir, contar con campamentos mineros y acondicionar componentes auxiliares, ¿no? También deben disponer de alojamiento externo dentro de la provincia de la unidad, ¿no? Y haber declarado producción a diciembre de 2019 a través de la plataforma del Estadín. Estamos hablando de obligaciones específicas, ¿no? En líneas generales, ese es el protocolo del sector minero. Con respecto a los anexos que hemos encontrado aquí, es importante, esta es una ficha sintomatológica, por ejemplo, todos los protocolos lo tienen, todas las empresas lo deben implementar, ¿no? Esta ficha sintomatológica la tienen que llenar todos los trabajadores, que es como una especie de declaración jurada, ¿no? ¿Sí? En esta ficha sintomatológica se les pregunta si pues ha recibido explicación de la evaluación frente a los casos de COVID, ¿no? Entonces, esta información también, si la persona firma y miente en esta información, puede tener grave perjuicio en su situación legal, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El lavado y desinfección de manos, es importante brindar instrucciones sobre el lavado de manos para cumplir con las medidas sanitarias y de bioseguridad consideradas, ¿no? Todo tiene que lavarse las manos, ¿no? Frotarse las manos entre los dedos por lo menos 20 segundos con jabón hasta que forme la espuma, ¿no? Enjuagarse las manos, secarse las manos con toalla y papel desechable, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas medidas para la desinfección de manos, ¿no? Es importante realizar desinfección con una solución desinfectante alcohol a 70 grados. Quiero explicarles esta parte de aquí, porque también nos preguntan constantemente, ¿no? ¿Qué alcohol debo utilizar, no? ¿Alcohol de 96 o alcohol de 70? No sé ustedes qué opinan en este aspecto, ¿no? Cuando se habla de alcohol de 70 grados, este alcohol de 70 tiene una combinación con agua, ¿no? Entonces, obviamente, su tiempo de duración en las superficies es mucho más alta que un alcohol de 96, ¿no? El alcohol de 96 grados, pues obviamente, cuando tú echas la solución en las manos o en el piso o en alguna superficie, se evapora rápidamente. Entonces, acá es recomendable tener alcohol de grado 70 ya que dura más en la superficie y mientras más tiempo dure,
obviamente protege un poco más, ¿sí? Entonces, se debe considerar lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, ya que ayuda a prevenir el riesgo de contagio, y utilizar gel desinfectante cuando no se cuente con puntos de lavado de manos, ¿no? Eh, ¿Cuándo lavarse las manos? Después de haber estado en un lugar público, después de haberse tocado la nariz, toser o estornudar, usar los servicios higiénicos, antes de preparar o manipular los alimentos, ¿no? Este es un tema de las recomendaciones que nos dan, ¿no? Las mascarillas, recuerden que, importante, antes de ponerse las mascarillas tienes que lavarte y desinfectarte las manos, obviamente, ¿no? Si no te has desinfectado y lavado las manos, es poco probable que puedas estar cubierto, ¿no? Y no te contagies. Verifica que la mascarilla no se encuentre dañada, ¿no? Las mascarillas son de un material que se puede romper, son de un material un poco que si no lo manipulas bien se puede dañar, entonces hay que asegurarnos de manipularla delicadamente. Hay que asegurarse que el lado exterior de la mascarilla quede hacia afuera. Hay que cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla. Sujeta las tiras o elásticos alrededor de las orejas o en la parte posterior de la cabeza y ajusta la tira rígida sobre la nariz, ¿no? Eso es importante. Así como hay consideraciones en el uso de mascarillas, también es importante tener en cuenta que si tú usas la mascarilla, evita tocarte la mascarilla mientras la uses, ¿no? A veces tenemos la mala costumbre de tocarnos la cara y estamos manipulando la mascarilla, entonces ahí es importante no hacerla, ¿no? Evitar en todo momento tocar esa mascarilla. Ahora, cuando se la quitan, cuando yo me quito la mascarilla, se tiene que hacer sin tocar la parte delantera, ¿no? Y desecharla en un recipiente cerrado. Luego hay que lavarse y desinfectar las manos correctamente. Importante recomendación para el uso de mascarillas, ¿sí? Muy bien. El uso de guantes, de igual manera, si van a usar guantes, ojo que aquí ya la normativa no nos ha puesto como una exigencia el uso de guantes, ¿sí? Entonces, en el caso del uso de guantes, si van a utilizarlo, es importante también tener las medidas preventivas, ¿no? No van a usar los guantes sin antes haberse lavado y desinfectado las manos, ¿sí? Ahora, a veces algunos piensan que el uso de guantes nos olvidamos de seguir respetando las medidas de higiene, limpieza y desinfección de las manos, ¿no? A veces, como estamos con el guante, pensamos que estamos protegidos, pero ya los médicos mismos nos dicen, ¿no? Ellos recomiendan no usar guantes porque al final le quitan pues esa responsabilidad a la persona y se olvida de lavarse las manos, ¿no? Cuando debe ser todo lo contrario. Para el control de temperatura, de igual manera, nosotros tenemos, este es un pequeño manual, en el caso de un termómetro, pues, que tiene sensores, o mejor dicho, estamos hablando de la famosa pistolita, ¿no? De temperatura, ¿no? Esta se tiene que mantener, pues, limpia, desinfectada, y se tiene que guardar de manera apropiada en su estuche, ¿sí? Y calibrarla de vez en cuando también porque puede descalibrarse. Con respecto a la preparación de soluciones cloradas, acá hay una instrucción específica de cómo preparar. La forma más sencilla de desinfectar los espacios de trabajo es haciendo uso de estas soluciones cloradas. Y hay una forma muy específica de trabajar, que la tienen en pantalla, ¿no? Entonces, igual, este material se lo vamos a pasar, está incluido con el certificado, el material, ¿no? Y las plantillas de los planes que vamos a entregar. Así que no voy a explicar cómo hacer la solución desinfectante en este momento, así que igual esto se lo vamos a entregar conjuntamente con el certificado, ¿no? Y las plantillas del plan, para que ustedes vean ahí y sepan cómo preparar la solución clorada, ¿no? Bien, adjunté esta lámina porque es importante explicarles que a veces el uso de túneles y otras tecnologías para desinfección de manos utilizando rociado de productos químicos o radiación UVC está prohibido, ¿no?
OPS, la Organización Panamericana de la Salud a la cual pertenecemos y la cual pertenece a la OMS, a la Organización Mundial de Salud, ha prohibido el uso de estos túneles. O sea, se puede usar definitivamente, pero las personas que pasen por este túnel que rocea productos químicos, puede esto originar problema o daños a las personas, ya que puede irritar la mucosa, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias, si no las sabemos, si no estamos correctamente vestidos, ¿no? Esto lo vemos nosotros en las industrias alimentarias, ¿no? En la industria alimentaria observamos que es constante el uso de túneles de desinfección. Sin embargo, si van a pasar por esos túneles, tienen que estar con la ropa apropiada. Importante. Ya en la parte final de esta charla vamos a hablar acerca de la I+C, ¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, consideraciones generales en materia de prevención, controles operacionales. Recuerden que esta matriz I+C me ayuda a identificar los peligros en los puestos de trabajo. Estos peligros, obviamente, son las situaciones que pueden causar daño y los riesgos son el efecto. Entonces, hay un tipo de peligro importante que se debe identificar, que son los virus. Y estos virus son de tipo biológico. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que puede tener, mejor dicho, los riesgos, ¿no? Y sus consecuencias de este virus? El virus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad que se llama COVID-19, o también puede generar una infección respiratoria aguda de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte. Controles existentes puede ser control en el medio, hay que señalizar el lavado de manos, sanitizar con recursos y insumos apropiados en los ambientes de trabajo. Y con respecto al individuo, el uso de mascarillas, de guantes, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y con respecto a la identificación de peligros, riesgos y los efectos posibles o controles existentes, ¿no? Por ejemplo, el peligro es el agente biológico COVID-19, ¿no? El riesgo es la exposición a agentes biológicos como el SARS-CoV-2, contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados, trabajar sin usar los elementos de protección personal, utilizar equipos de forma insegura por falta de conocimiento, no adopción de incapacidad médica, etc., ¿no? Solo para aclarar que la no adopción de incapacidad médica significa que sabes que tú estás enfermo y a pesar de eso vas al trabajo contagiando a las demás personas. Los efectos posibles, la enfermedad COVID-19, la infección respiratoria aguda, ¿no? Que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte, ¿no? Los controles hemos visto en medio y individuo, ¿no? Entonces, si yo quiero establecer y hablar de las medidas de control más adecuadas con respecto a esta situación, tenemos biológico, los virus, químico y inhalación de sustancias químicas, ¿no? Entonces, si veo acá las medidas de control, controles de ingeniería, instalar barreras físicas como los protectores de plástico transparente contra estornudos, los controles administrativos, capacitación, uso de carteles, señaléticas, practicar distanciamiento social en lugares públicos y el uso de EPPs, mascarillas, guantes descartables tipo quirúrgico, ¿no? Entonces, en este caso, les estoy mostrando un ejemplo de una matriz I+C de controles operacionales, ¿no? Esta matriz I+C, obviamente, me demoraría mucho en explicarles cómo se implementa, cómo se desarrolla. Vamos a ver si le podemos dar como un valor agregado a aquellas personas, darle esta plantilla. Lo podemos hacer, creo, en todo caso, al área comercial le voy a dar la autorización para que puedan darle estas plantillas de I+C, de algunas empresas ya la tienen, otras no, quizás una plantilla específica que les pueda orientar de cómo hacer esta I+C, ¿no? Entonces, para no entrar en detalle, no entrar en detalle, es para explicarles esta I+C, obviamente que es parte de otro curso, ¿no? Muy bien, entramos a la recta final del curso y ahora quiero explicarles un poco cuál es el proceso
para presentar y obtener autorización del protocolo sectorial para prevención del COVID-19. Acá le he puesto un ejemplo en el caso de restaurantes, que es el mismo que aplica para el caso de la industria, del sector metal mecánico, del sector cemento, del sector notarías, porque todo esto es produce, ¿de acuerdo? Para el caso de minería, lo va a hacer en el sector no producción, sino va a ser en el el Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo hacer yo el trámite, no? Se debe ingresar al enlace sistemasproduce.gov.pe y seleccionar la opción administrados. Luego hay que pulsar la opción sí, respondiendo a la pregunta si desea realizar una solicitud de autorización para la operatividad de producción de bienes y servicios esenciales, ¿no? Entonces, luego que usted le da sí, debe ingresar el RUC y hacer clic en consultar, ¿no? De acuerdo a ella, el sistema le va a indicar si puede o no realizar el procedimiento de solicitud de autorización. Muchos nos preguntan, oye, yo estoy en fase 2, yo estoy en fase 1, ¿no? Yo tengo mi negocio, pero ¿cómo sé que ya estoy autorizado? Tranquilamente pueden ir y probar en el sistema, ¿no? Recuerden que si no están autorizados, el sistema te va a rechazar automáticamente y no vas a poder gestionar la autorización del plan. Si el sistema te permite, ese es el paso 4, si el sistema te permite continuar con el trámite de autorización, se va a crear tu usuario y te vas a inscribir y ahí es donde vas a juntar el plan conjuntamente con el protocolo de tu empresa. Al terminar el formulario, recibirás un correo confirmando tu registro, ¿de acuerdo? Pero hasta el punto 5, tú solamente has registrado el plan, ¿de acuerdo? Hasta el punto 5 tú has registrado el plan. Sin embargo, este plan y el protocolo lo va a revisar el sector. Luego de 24 horas que ya enviaste el plan, vas a recibir otro correo de respuesta donde te van a juntar el permiso de operatividad y la aprobación de que recién puedas ingresar al SICOVID para registrar el plan en el MINSA. Ese ya es un tercer correo que te va a enviar el sector, ¿de acuerdo? Primero tienes que ir con tu sector. El sector te va a enviar un correo y el correo te va a direccionar, previa aprobación del sector, a la plataforma del SICOVID. En la plataforma del MINSA, el SICOVID, tú vas a llenar otro formulario, vas a juntar el plan y finalmente te va a llegar otro correo donde ya te va a dar la autorización y el permiso para que puedas operar, ¿de acuerdo? Entonces, esos son un poco los pasos que se van a desarrollar para hacerlo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer un seguimiento a su trámite, ¿no? Pueden ingresar al enlace del Produce, ¿no? O por Android también hay una app de Produce Móvil donde pueden hacer todo el seguimiento correspondiente. Ahora, la pregunta que nos hacen también muy seguido, es si es que yo he ingresado al aplicativo, a la página web de Produce, a la mesa de partes virtual, y no estoy habilitado para continuar con el proceso. Produce te da un correo, te da una dirección electrónica donde tú puedes escribir solicitando y preguntando por qué no han habilitado el acceso, ¿de acuerdo? Entonces eso lo pueden hacer básicamente en esa plataforma, ¿no? Esa pregunta. Yo he explicado aquí el sector produce, sector producción, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, todos los ministerios han habilitado sus mesas de partes virtuales. Es decir, tal cual yo le he mostrado el ejemplo, tal cual lo van a encontrar en el sector que corresponde según su SIU. Vuelvo a repetir aquí, tienen que revisar el SIU. ¿Y el SIU dónde está? En su ficha RUC. El SIU es el Código Internacional de Identificación de Actividades.
A nivel mundial existe el SIU. El SIU es una partida de más de 1000 códigos donde están identificados el sector a lo cual tú perteneces. Díganle a su contador que les descargue su ficha RUC y verifiquen el SIU a qué sector perteneces. Entonces ahí recién voy a poder ubicar el sector y a partir de ahí voy a hacer las gestiones con el sector que me corresponde. No se olviden de esto. Mesa de partes virtuales del sector cumplen todo lo que indica que deben llenar y seguir los pasos ventana por ventana y luego de eso van a recibir un correo que lo va a redireccionar recién a la plataforma SICOBI donde registrarán el plan y el MINSA le dará la autorización. ¿De acuerdo? Ese es el proceso que se debe seguir durante toda la explicación. ¿Sí? Siempre nos preguntan, oye, ¿los restaurantes? Produce. ¿Sí? Oye, tengo una ferretería. Produce. Ferretería es comercialización. ¿Sí? Tengo una tienda de abarrotes. Produce. Comercialización. Tengo un servicio de consultoría ambiental, consultoría de negocios. Produce servicios. ¿De acuerdo? Entonces, es importante identificar en qué sector estamos, ¿no? ¿Sí? Importantísimo. Ok, luego que hemos explicado esto, hay un punto final que quiero comentarles, que son las actuaciones inspectivas de SUNAFIL. Recuerden que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral se encarga de inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que las empresas, independientemente del sector, el tamaño, si es pública o privada, tiene que elaborar el plan según la RM 239-2020. Entonces, es importante que cumpla con lo que indica la legislación laboral peruana. Entonces, si ingresan ustedes a la página web de SUNAFIL, ya están los procesos y procedimientos inspectivos colgados, que son los procedimientos que usan los inspectores de SUNAFIL. Entonces, lo que tienen que hacer es cumplir solo lo que nos dice la ley. Si tú reinicias actividades sin tener el permiso de tu sector y del MINSA, probablemente en agosto, cuando llegue la SUNAFIL a tocarte la puerta, te va a poner una multa muy grande, porque estás yendo contra la normatividad legal que establece tu sector y el Ministerio de Salud. Más aún, te va a poner otra multa por no tener implementado tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, y no solamente va a haber el tema laboral, sino también va a haber el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora, en el tema laboral, si tú has hecho suspensión de perfecta de labores, también te va a especificar, te va a solicitar toda la información si tú has seguido el proceso. Te va a revisar los contratos. Entonces, es importante, y es una recomendación que se los doy así de amigo, desarrollen estos planes y protocolos de acuerdo a lo que exige la ley. ¿Por qué? Porque SUNAFIL en el mes de septiembre va a salir con muchos inspectores y va a buscar de una u otra manera apalancar ese gasto económico que tiene el Estado con tantos bonos que ha brindado y con tanto endeudamiento que está haciendo para sostener la economía del país. ¿Sí? Entonces, esto es importante y se lo recomiendo para que lo puedan analizar. Y aparte, muy aparte de cumplir con la normativa legal, yo se los digo, háganlo por ustedes, háganlo por sus trabajadores. Comiencen a darle importancia a la seguridad y salud en el trabajo en sus empresas. Comiencen a valorar a sus trabajadores. Comiencen a cambiar hábitos que antiguamente lo tenían. Esta crisis ha pasado, pero hay que sacar también buenas lecciones aprendidas, hay que sacar oportunidades. Esto ha sacado lo peor de mucha gente y también ha sacado lo mejor de las demás. Entonces, comencemos a cambiar nuestro modo o nuestra costumbre de hacer las cosas, ¿sí? Yo creo que esta enfermedad ha venido a quedarse por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar todas las medidas preventivas del caso. Agénciense de herramientas de gestión,
revisen cómo se implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque el sistema de seguridad y salud en el trabajo apoya mucho a este plan, a estos protocolos, ¿sí? Hacer el plan, tú puedes hacer un plan de 100 hojas, pero ten cuidado porque si bien es cierto, te lo van a aprobar, pero cuando Sunafil llegue, tienes que demostrar que ese plan se cumple a cabalidad y en su totalidad, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque Sunafil va a tener acceso al SIC-COVID. Y cuando tienes acceso al SIC-COVID va a ver el plan. Va a ver todo lo que es estipulado en tu plan. No es que te va a ir a la empresa y te lo va a pedir. ¿No? Tú le vas a decir, no, esa información es confidencial. Ah, ya, pero él tiene su copia. ¿Sí? Porque el SIC-COVID es acceso a todas las entidades de fiscalización. Su salud tiene acceso al SIC-COVID. SUNAT tiene acceso al SIC-COVID. SUNAFIL tiene acceso al SIC-COVID. Entonces, en líneas generales, ¿qué quiero decir con esto? Cumplamos la ley, ¿sí? Por ahí yo voy a escuchar muchos comentarios y veo muchas preguntas que hacen con respecto a eso, pero ¿quién va a tener la posibilidad de contratar un médico ocupacional, una enfermera, un enfermero ocupacional? Entonces, sí, es muy exigente la ley y a veces no está acorde a la realidad del país, pero estoy seguro y ya hay medidas solicitadas en el Congreso, en los gremios empresariales, de que se pueda revisar este aspecto relacionado al tema de la salud ocupacional, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones que les brindamos nosotros, ¿no? Con respecto al desarrollo del plan, la implementación de los protocolos y las recomendaciones que le hacemos para el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos finalizado la parte de la charla. Eh, les agradezco su presencia, su atención. Nos toca continuar con la rueda de preguntas, ¿sí? Voy a dar el pase a nuestra área comercial que les va a decir información importante acerca, pues, de la empresa y vamos a continuar luego con las preguntas. Ingeniero Harold Romero, gracias por el desarrollo del curso. Estimados participantes, vamos a consolidar las preguntas que generaron durante el desarrollo del curso. Asimismo, mencionar que la empresa Certificarte Perú SAC ofrece los siguientes servicios: inspección y certificación de equipos, maquinarias y elementos de izajes, capacitación, formación y entrenamiento técnico y en gestión, consultorías y asesorías en sistemas de gestión, ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, entre otros. Auditorías en sistemas de gestión, asesoría técnica, monitoreo ambiental y ocupacional, homologación de operadores, riggers y supervisores, homologación de proveedores. Y el nuevo servicio que se está brindando, elaboración del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su implementación en los diversos sectores. Recuerde que solo podrán operar las empresas que envíen el plan al MINSA y a su sector. ¿Qué incluye? El desarrollo del protocolo por sector, la implementación del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, capacitación y sensibilización al personal, auditoría interna y verificación del cumplimiento para responder a situaciones de fiscalización. Contamos con plataforma virtual para el desarrollo de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo según Decreto Legislativo 1499. Muy bien, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Primera consulta. Para el caso de empresa de transportes en minería, ¿dónde debe presentarse el plan? Ok, bien. Con respecto a las empresas de transporte, si hacen transporte en el sector minero, recuerda que sigue perteneciendo al sector transportes, o sea, tú tienes que presentar en el sector, en el MTC, seguir lo que dice el protocolo sanitario, porque dice para transporte privado de personas.
Dentro del MTC, ya hace, no sé si fue el tercer o el cuarto webinar que dimos, donde explicamos el protocolo sanitario del MTC. Y ahí, si no recuerdo, creo que es el anexo 6 del protocolo sanitario del MTC, donde especifica las condiciones y acciones que se deben hacer para el traslado de personal privado. ¿Sí? Así que el sector de transportes al cual pertenece la empresa tiene que hacerse ahí, ¿no? El tema del protocolo, la mina, quien le das el servicio, te va a pedir el protocolo y te va a pedir la autorización, pero la autorización lo haces a través de tu sector, no en el sector minero. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para pequeños restaurantes, ¿quién puede realizar el plan y capacitaciones? ¿Es necesario un especialista de seguridad, que un especialista de seguridad lo haga o el mismo dueño puede hacer dicha capacitación? Bien, en el caso de los restaurantes, primero hay que analizar un poco cuántas personas tienen, ¿no? Por la ley 29.783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, toda empresa que tiene menos de 20 trabajadores debe tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si este restaurante tiene 2 o 3 personas, entonces el gerente general, si tiene la competencia de seguridad y salud en el trabajo, puede hacerlo, ¿no? Yo acá sugiero que la persona que haga esto sea competente y esté capacitada. Sí lo puede hacer el gerente general, definitivamente, pero debe tener la competencia específica. Ahora, eh, debe tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo, así sean 2 o 3 personas. Y la norma es obligatoria en este aspecto, ¿no? Debe haber un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que tenga como rol, como responsabilidad, implementar el sistema, ¿no? Importante tener en cuenta eso. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿El plan y el protocolo se deben presentar en el MINSA y en el sector indicado? Claro, primero es el sector, después es el MINSA. Recuerden que el plan, dentro del plan vas a juntar todo el protocolo. No son 2 documentos distintos. Es un solo documento que tiene el plan según la estructura de la RM239 más el protocolo. Ahora, recuerda que primero lo presentas al sector y el sector te va a redireccionar a MINSA. Todo se hace por la mesa de partes virtual del sector y por el correo electrónico que tú les brindes. A tu correo electrónico te va a llegar una respuesta del sector con el usuario y contraseña para que ingreses al SICOVID. Y el SICOVID, automáticamente vas a tener que registrar todos los datos y tu plan para que te den la autorización. Ese es un poco el proceso. Primero el sector, después el MINSA. Muchas gracias. Siguiente consulta. En el caso de negocios pequeños, donde los trabajadores son familiares del dueño y estos no se encuentran en planilla, ¿qué solución se adoptaría? Recuerda que con respecto al plan de vigilancia, control y prevención del COVID, no te hace mención si el trabajador debe estar en planilla o no. O sea, esto es irrelevante realmente. Estés en planilla o no, tienes que considerar a todos los trabajadores. Cuando hagas la nómina de trabajadores, tienes que indicar a todos los que hacen o no hacen trabajos con respecto a planilla, ¿sí? Entonces tú tienes que poner en la nómina los datos del trabajador, su DNI, su puesto de trabajo y su gestión del riesgo, es decir, si son de bajo, mediano, alto o muy alto riesgo, ¿sí? Así que estén o no en planilla, igual van a ir los datos de esas personas, porque eso está en la nómina de trabajadores, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Siguiente consulta. En cuanto a la minería no metálica, cantera de agregados, ¿cuándo se reactiva y con qué protocolo debo realizar el plan de vigilancia? Bueno, yo tengo entendido que una parte está en la fase 1, ¿sí? Pero aquí tendríamos que revisar los criterios de focalización territorial.
Lo que pasa es que ya los criterios de focalización territorial para la fase 1 ya salieron, ¿sí? Ya hay una parte de minería no metálica. Sin embargo, para esta segunda fase sí están estipulados, pero nos falta que definan los criterios de focalización para esta fase 2. Eso hay que revisarlo. Todavía no ha salido, como les había comentado la otra semana, deben estar estipulando los criterios de focalización de qué empresas de este sector minero, minería no metálica, van a empezar. ¿Qué sector es? Es el sector de minería. Los protocolos se van a presentar por este mismo sector, del cual hemos explicado. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Qué pasaría si contrato más personal después de haberse aprobado mi plan? ¿Tendría problemas si estas personas nuevas no aparecen en la nómina del plan de vigilancia? Si es que la SUNAFIL me visitara, ¿se puede realizar una versión 2 del plan para nuevamente presentarlo? A ver, lo que pasa es que tú presentas el plan en su versión 1, ¿de acuerdo? Entonces, este plan que tú presentas en su versión 1, lo subes a la plataforma, ya está registrado en el SICOVID. Lo que pasa es que he estado revisando y no se puede volver a subir una nueva versión del plan. Todavía no está habilitada esa opción en el SICOVID. Creo que muy pronto lo van a hacer porque obviamente este plan, ya estamos en la fase 2, este plan en muchas de las empresas que iniciaron en fase 1 está cambiando. Probablemente ya habiliten esa opción de volver a subir el plan. Lo que yo recomiendo es que tengan actualizado el plan. Si reingresan personas, si hay un cambio de personal, ese plan va a sufrir un cambio. Entonces, la versión 0 que subiste, ahora ya no será 0 porque se incluyeron 5 personas más, será 1. Y así sucesivamente. Ten de forma digital almacenada todos los cambios en las versiones. Pero todavía no está la opción de subirlo. Pero no porque no está la opción yo voy a dejar de actualizar el plan. No, el plan tienes que seguirlo actualizando de todas maneras. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Cuántas veces se debe registrar la ficha sintomatológica? La ficha sintomatológica se actualiza cuando el personal ingresa, como lo había explicado, ¿no? Se incorpora al trabajo, ¿no? Y obviamente sin haber tenido ningún tipo de enfermedad después de la cuarentena, ¿no? O ha guardado cuarentena en su casa. Y la otra es en la reincorporación, ¿no? Entonces, en la reincorporación es cuando una persona ha sido infectada. La ficha sintomatológica se llena una sola vez. Sin embargo, si esta persona sale de vacaciones, ¿no? Y regresa, va a tener que llenarla nuevamente, porque ha tenido o ha estado en contacto con personas y por lo tanto tiene que firmar nuevamente esa ficha, ¿sí? Esa es la forma, ¿no? Si es que la persona, supongamos, ¿no? En fase 1 empezó en mayo, se reincorporó un trabajador, pero ahora esta semana lo mandas de vacaciones. Lo mandas de vacaciones por 2 semanas y regresa nuevamente. Pues tienes que hacer nuevamente la ficha sintomatológica, porque esta persona está yendo un buen tiempo, no se sabe si seguir la cuarentena o tener contacto con otras personas. Entonces ahí se tiene que actualizar la ficha nuevamente. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para la elaboración de mi plan de vigilancia, ¿debo tener en cuenta la estructura que da el MINEM o MINSA? A ver, la estructura mandatoria del plan es la del MINSA, la RM 239-2020. Y la estructura que te da el protocolo va en el punto 10, que son las actividades que se realizan específicas de la operación. Ahí se coloca. La mandatoria siempre es la del plan, que nos dice la RM 239-2020. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Qué control de desinfección está indicado para los vehículos que ingresan a las minas? Bueno, este punto de los vehículos ya nosotros lo hablamos en un webinar anterior. Recuerden que esto pertenece al protocolo sanitario del sector del MTC.
Ahora, recuerden que los vehículos que ingresan a mina tienen que medir la temperatura a todos los que suben. Y a los que bajan, la empresa minera antes de ingresar también le va a medir la temperatura. ¿Sí? En el trayecto que se transporta al personal, la empresa transportista, el del sector privado, tiene la obligación de presentar videos o esquemas de cómo lavarse las manos, protegerse a los trabajadores. Entonces, todas las condiciones del transporte lo tiene que establecer la empresa de transporte, ¿sí? Están en el anexo del MTC, son como 8 anexos, no recuerdo muy bien si está en el 5 o en el 6 de transporte de personal privado, ¿no? Pero ahí está específica las condiciones, inclusive antes de abordar la unidad, durante el transporte y después de haber finalizado el transporte, ¿no? Claro, la persona de mina que te va a dar el acceso va a hacer su checklist para verificar que tú hayas cumplido todo lo que indica el protocolo, obviamente. Y le va a tomar la temperatura a todos los trabajadores que estás transportando en el vehículo. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para restaurantes, la ficha sintomatológica se podría implementar y eso controlarlo el dueño del restaurante para que lo registre. Sí, claro, claro que sí. Lo puede hacer él o puede ser la persona quien se encargó el control de la información, que normalmente es el área de recursos humanos. Así que por ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Lo puede hacer él tranquilamente dentro dentro de dentro de ese proceso, ¿no? Está en la autorización de realizar. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿El termómetro se puede calibrar? ¿Cómo? Bueno, en el caso de los termómetros, se pueden calibrar efectivamente. Tienes que llevarlo a un laboratorio que esté certificado y acreditado por INACAL. Ellos tienen, esta empresa o este laboratorio acreditado está calificado por INACAL, tiene un patrón el cual utilizan para la calibración y te expenden un certificado de calibración. Ahora, ustedes mismos lo pueden hacer, pero no se llama calibración, se llama verificación. En ese proceso de verificación ustedes deberían tener un termómetro patrón, ¿no? Que no se usa obviamente para las actividades y lo utilizan para verificar, ¿no? Para contrastar. Obviamente que la persona que haga eso tiene que ser competente, ¿no? Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Existe algún procedimiento operativo específico para ferretería y a qué sector pertenece? Bien, en caso de las ferreterías, lo mencioné, pertenece a Produce, ¿de acuerdo? Y el protocolo específico es para el tema de comercios, ¿sí? En la página de www.gov.p, que es la página del gobierno, busquen ahí protocolo sanitario para empresas de comercialización y les va a salir todo lo detallado. Muchas gracias, ingeniero Harold Romero, por contestar las consultas. El tiempo lamentablemente no apremia. Sin embargo, pueden realizar las consultas y sugerencias a través de correos en nuestras redes sociales. Estamos aperturando nuevos seminarios online gratuitos a las cuales se encuentran invitados y esperamos su participación. Para aquellas personas que solicitaron los certificados, el cual incluye la plantilla del protocolo sanitario y video de la presentación de hoy, serán emitidos a los correos electrónicos inscritos el día lunes 20, previa cancelación y emisión del comprobante de pago. Y a solicitud del ingeniero Harold Romero, se adicionará la plantilla de la matriz IPER-C con referencia al COVID-19. Si algún participante desea el certificado y plantillas, solicitarlo al correo comercial@certificarteperú.com o operaciones@certificarteperú.com. También lo puede hacer por WhatsApp a los números 915950767 o 991626757.
Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales mostrados en pantalla. Gracias por su participación y recuerden, yo me quedo en casa. Buenas noches. Muy bien, gracias a nuestra área comercial. Nuevamente yo les agradezco su presencia, agradezco su participación. Estamos haciendo, como dijo nuestra área comercial, webinars gratuitos y también estamos haciendo cursos, ¿sí? Cursos complementarios, ¿no? Justo en pantalla les muestro la programación de los cursos. El día de mañana tenemos un curso programado que es elaboración, pasos para elaborar la matriz IPER-C en el contexto del COVID-19. ¿Sí? Está el costo en la parte superior, así que mañana los que están inscritos los esperamos en el curso. Sin embargo, si aún desean acceder al descuento, pueden hacerlo hasta la mañana, ¿no? Ahí están los números, están nuestros correos también, y están los demás cursos que vamos a dictar en el transcurso de la semana. Y el sábado también tenemos otro webinar con respecto al plan de vigilancia con su protocolo en el sector construcción, que es en fase 2. Así que vamos a seguir dándoles información en nuestra fanpage. Síganos en nuestras redes. Vamos a actualizar con más videos, con más presentaciones y con más cursos. Así que nuevamente les agradezco su presencia, su participación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.